Entonces, como podemos ver, aquí hay una pequeña aplicación que indica que si una persona ingresa una edad, va a determinar si la edad, si es menor que 1, está equivocado. Caso contrario, si es menor que 3, eres un bebé. Y caso contrario, si es menor que 13, pues eres un niño. Y por el último caso contrario, eres adulto. Es decir, aquí estamos haciendo aplicando la estructura, en este caso cuando usamos condiciones anidadas, que se requieren en estos casos aplicar estas estructuras. Más adelante tenemos lo que son las estructuras Swift. Esta estructura suele ser utilizada para cuando se crean menús. De esta manera le permitimos al usuario cuando interactúe con una aplicación que tenga opciones a elegir para ejecutar ciertas sentencias. ¿Y cómo es la sintaxis de la estructura Swift? Por lo general, dentro de la estructura Swift, entre paréntesis va una variable que es con la cual vamos a jugar para poder ejecutar cada una de las sentencias. Entonces, siempre se manejan con un case, luego va el contenido de la variable, la sentencia, y se aplica este break porque el break es lo que hace que cierre esa parte y vuelva a retornar o siga la secuencia de la aplicación. Y estas sentencias case pueden tener varias dentro de cada sentencia, de cada estructura switch. Otra parte importante del ejemplo de las estructuras switch está plasmado acá en este ejercicio. Como podemos ver, aquí hay una pequeña aplicación ya para funcionar en C que nos permite determinar el día, es decir, a través de una variable día, nosotros podemos determinar, si ingresamos un número del 1 al 7, determinar qué día de la semana queremos que nos emita como mensaje. Ahí podemos ver cómo se ha planteado. Ustedes lo pueden capturar, capturarlo, luego tipearlo en su compilador y probarlo para ver cómo les funciona. Y verán lo interesante que es manejar la estructura Swift, no solamente para este tipo de ejercicios, sino para ejercicios mucho más complejos. A continuación tenemos los operadores lógicos, el AND, el OR y el NOT. Son los que por lo general utilizamos también cuando estábamos trabajando en lo que tenía que ver con los DF, los diagramas de flujo. Tenemos aquí entonces cómo funcionan. Esta parte no voy a entrar en mucho detalle porque esta parte ustedes ya la tienen clara, es muy fácil. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que en C el AND se representa por dos ampersand, el OR por esas dos barritas y el NOT simplemente por el signo de admiración. Entonces aquí tenemos un ejemplo del uso del AND, el OR y el NOT. Ahí pueden ver, hay una pequeña estructura que lo primero que hace es negar el valor de un número, luego lo que hace es hacer la comparación a través de un AND y luego a través de un OR. Entonces, ustedes conociendo cómo funciona cada una de estas estructuras, ustedes pueden plasmarlo en su compilador y verán lo fácil y sencillo que es el manejar los operadores lógicos en programación en C. Ahora vamos con la parte de los bucles. Como ustedes saben, los bucles son aquellos que nos permiten hacer un determinado número de sentencias por un determinado número de repeticiones. En este caso tenemos como la sintaxis de cómo funciona el ciclo for. En su primer parte lo que se indica siempre es la inicialización del ciclo. En la siguiente parte la condición hasta dónde queremos llegar y la forma luego del incremento. Y en el interior se delimitan con las llaves para aplicar las sentencias. Entonces aquí tenemos una pequeña aplicación que justamente nos permite generar una tabla de multiplicar. El usuario lo que hace es ingresar el número de la tabla que desea procesar. Y como pueden ver, arranca desde la multiplicación con el número 0 hasta los 10 primeros números. Como pueden ver, muy fácil, muy sencillo. Ustedes lo pueden probar en su compilador.
Otra parte muy importante son los bucles while, que son los que condicionan valores dentro de una estructura repetitiva. Entonces ahí tenemos la sentencia cómo funciona. Como pueden ver, el while va con la condición y abre su bloque de sentencias con las llaves. Más adelante tenemos el uso de la sentencia a través del que nos permita mostrar los 10 primeros números. Ahí pueden ver, tienen cómo hace el proceso. Pueden probarlo en su compilador y así esclarecemos un poco más nuestro panorama en cuanto al bucle while. El siguiente es el bucle do while, que es un poco distinto al anterior, por lo que este nos permite realizar las cosas, es decir, hacer mientras que el otro es mientras, el de acá es hacer mientras se esté cumpliendo la condición que está seguido del bloque de las sentencias. Como pueden ver, ahí tienen do, abre con las llaves las sentencias y al finalizar tiene el while y en el interior la condición que va a permitir que se generen cada una de esas sentencias y luego siempre cierran con un punto y coma, a diferencia del otro que no cerraba con un punto y coma. Como pueden ver, aquí tienen una pequeña sentencia que justamente les va a permitir hacer lo que está ahí, aplicando inclusive la estructura switch. Ustedes lo pueden probar en su compilador para que de esta manera puedan tener más claro cómo funciona la estructura. Otra parte importante son que dentro de los bucles o de la estructura shift se maneja una sentencia que se conoce como break, que lo que permite es cerrar la ejecución de un segmento de la programación dentro de la estructura shift. Y mientras que hay otra sentencia que se la conoce como continue, que lo que hace es que llegando a un determinado punto de la programación dentro del bucle, si aplicamos la sentencia continua, lo que hace es omitir esa línea de código y pasar a la siguiente línea de código del bucle. Eso lo van a ver más adelante en un pequeño ejercicio que está aquí plasmado. Otra parte, o hay otra sentencia que se conoce como goto, pero esta de aquí por lo general no es muy utilizada por aquellos programadores que utilizan justamente este lenguaje, pues no lo utilizan porque, bueno, se denomina como, se la tiene como mal vista por los programadores en cuanto a lo que es esta programación. Pero sin embargo en clase sí vamos a explicar, tal vez con un ejercicio, cómo funciona. Entonces aquí tenemos el ejemplo justamente sobre lo que estábamos hablando, sobre el continuo. Como pueden ver, ahí está. Es decir, mientras el bucle, que va a ser 100 repeticiones, cuando llegue justamente al número 25, es decir, justamente en el número 25 va a ser un continuo, va a saltar esa línea y no va a ubicar el número o no va a imprimir el número 25 en la pantalla. Es decir, omitirá esa línea de código dentro del bucle. Eso es lo que justamente está haciendo el continuo. Sobre el break no hicimos aquí un ejercicio porque eso está en los ejercicios anteriores donde estaba la estructura switch. Entonces yo les quedo, jóvenes, enteramente agradecidos por haber prestado la correspondiente atención a este video tutorial y espero que les sirva de avance para lo que continúa más adelante en lo que es la programación en C. Pues veremos más adelante lo que son las funciones y para eso se necesita que ustedes se ensalcen o se pongan más prácticos justamente en esta parte que acabamos de explicar, que son las estructuras de los bucles y teniendo en cuenta todos esos puntos que están ahí mencionados. Entonces, lo que yo les recomiendo, jóvenes, es que ustedes practiquen y sean constantes. Y si algo no les funciona, busquen la manera y verán que a la larga ustedes lo que parece difícil se les va a volver fácil. Entonces cualquier comentario, cualquier duda, ya saben, está el Facebook, me pueden escribir, hacer sus comentarios, estamos prestos para responderles, o a su vez en el mismo YouTube, si así lo requieren, me escriben y yo estoy presto para responder cualquier inquietud. Entonces me despido, bye, que tengan suerte.